Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, espero que se encuentren bendecidos, bendecidas, porque la buena voluntad de Dios es esa, que tú y yo estemos realmente bendecidos. Y en este momento quiero compartir con ustedes una palabra clara, aquí en Mente Clara. Siempre estamos esforzándonos para precisamente dar esa palabra clara, ese mensaje contundente, ese mensaje que a usted y a mí nos sirva para poder caminar en este camino de la reconciliación con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con base entonces en todo esto, vamos a mirar algo. ¿Cuál es el fundamento del Evangelio? ¿Cuál es el fundamento? O sea, el fundamento del Evangelio, el centro del Evangelio es Jesucristo. Tú lo puedes leer allí, constatar en 1 Corintios 3:11, que nos dice que nadie puede poner otro fundamento, el cual está puesto y es Jesucristo. Por eso en estos días hemos estado haciendo videos animando, ¿sí? Exhortando al pueblo de Dios y aún a los que quieren acercarse a Dios, a leer la palabra, a profundizar en las escrituras, porque realmente el pueblo de Dios se pierde por la ignorancia. Nos dejamos envolver, engañar por la ignorancia, por la pereza a leer las escrituras, a leer esa palabra de vida, esa palabra de poder, esa palabra de autoridad que Dios ha dejado ahí en esa carta de amor tan espectacular. Entonces el centro del Evangelio, el fundamento del Evangelio es Jesucristo, lo puedes constatar ahí en 1 Corintios 3:11. Seguimos entonces con el mensaje. ¿Cuál es el mensaje de ese evangelio? ¿Cuál fue el mensaje que Cristo vino a darnos, a proyectarnos, a emanarnos? El mensaje del evangelio es reconciliar al hombre con Dios. Ahí lo podemos también constatar en 2 capítulo 5. Lo puedes leer y está súper clarísimo, donde el apóstol Pablo, direccionado por el poder del Espíritu Santo, le dice a la iglesia que nosotros hemos sido realmente elegidos para reconciliar al hombre con Dios. De la misma manera que Cristo lo hizo con ellos, ahora ellos también debían de proyectar, proclamar ese evangelio. Y en esa dirección es que hemos sido entonces llamados para dar a conocer ese mensaje. Entonces, primero, el fundamento del Evangelio es Jesucristo, lo puedes constatar en 1 Corintios 3:11, y segundo, el mensaje del Evangelio es reconciliar al hombre con Dios, y en esa dirección es que tú y yo hemos sido llamados para la alabanza de su gloria, para llevar ese mensaje de salvación, para llevar ese mensaje de reconciliación. Muy bien, ya estando todo esto claro, quiero compartir con ustedes un diálogo súper espectacular que tuvo Jesucristo con sus discípulos, y lo podemos ver allá en Mateo. Mateo, el Señor Jesucristo habla con sus apóstoles, con sus discípulos, transmitiéndoles ese evangelio de reconciliación, transmitiéndoles ese evangelio de poder, ese evangelio que trae paz, ese evangelio que trae armonía, ese evangelio que provoca en nosotros un arrepentimiento genuino, ese evangelio que levanta al caído, ese evangelio que saca de las tinieblas a la luz admirable, ese evangelio que realmente yo sé que a ti y a mí nos ha bendecido, y que cada día que sigamos leyendo esa carta de amor, nos vamos a llenar más, vamos a nutrir más esa fe, vamos a nutrir más esa esperanza, vamos a nutrir más ese amor que Dios ha plasmado en cada uno de nosotros. Y allá dice en Mateo capítulo 6, y vamos a leerlo, y dice Dios y las riquezas. ¿Sí? Dios y las riquezas. Capítulo 6, y vamos a leerlo del versículo 24 hacia abajo. Y Jesús se pone a hablar con sus discípulos de esta manera. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Dios está hablando aquí de servicio, ¿sí? Del hombre y de la mujer que le queremos, amamos servirle a Él. O sea, llevar ese fundamento que es Jesucristo y ese mensaje de la reconciliación para el hombre y la mujer
que deseen en su corazón reconciliarse con Dios, que deseen en su corazón aceptar que hemos pecado, que hemos fallado, que somos malos, que necesitamos ese perdón, que necesitamos esa libertad, que necesitamos esa seguridad, esa dirección, y que necesitamos y queremos y aceptamos a Cristo y la vida eterna que Él nos ofrece. ¿Sí? Muy bien. Entonces se habla aquí de servicio. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. A veces pensamos de que es malo montar un negocio, es malo edificar un negocio, que porque entonces o le sirvo a Dios o le sirvo al negocio, ¿sí? Espero hacerme entender. En Colombia decimos negocios, no sé, una cafetería, un supermercado, así sea una venta de empanadas en una esquina. Entonces, que es que tenemos que trabajar hasta X o Y hora y irnos a congregar. Eso está perfecto. Pero hoy precisamente hablaba con mi esposo y le decía, si en la empresa, digamos, tienes la oportunidad de trabajar, digamos, en la semana, te dan la oportunidad al mes, una o dos oportunidades de trabajar horas extras, entonces es pecado, porque dejas de asistir al servicio, dejas de congregarte por trabajar. No estás pecando, porque como le decía yo a mi esposo, si ese hombre tiene necesidad realmente de producir en su casa, tiene la necesidad de ganar un poquito más de dinero y lo puede hacer a través de unas horas extras, pues no hay ningún problema, no hay ningún problema de que lo haga. Ahora, yo le decía también a él, la cuestión aquí es que no es que deje de cada vez que el jefe diga, ¿quién quiere trabajar horas extras? Siempre lo vaya a hacer y totalmente se olvide de Dios y totalmente se olvide, obvio, si se olvida de Dios, se olvida de congregarse, ¿cierto? Eso ya es diferente cuando colocamos el trabajo, cuando colocamos todo por encima de Dios. Pero que a mí al mes o a mi esposo le digan, por ejemplo, o a un hombre que está necesitado de ganar un dinero extra por horas extras y que lo pueda hacer, no hay ningún problema. Entonces, no es en ese sentido que le debemos de decir pecado. Se convierte realmente por encima de Dios cuando, vuelvo y digo, cuando dejamos realmente de que el trabajo, realmente entonces nos concentramos en ganar y en querer ganar horas extras, y olvidamos nuestra relación con Dios, olvidamos realmente absolutamente todo. Si olvidamos nuestra relación con Dios, pues se nos olvida asistir a la iglesia y el servicio que tengamos allá, ¿cierto? Entonces, en cuanto a eso quedamos claro, que no hay un problema de que esa persona, hombre o mujer, trabaje unas horas extras en el mes, y no es que cambie las riquezas por Dios, sino que es una necesidad de poderlo hacer una vez de vez en cuando, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, que Cristo sigue hablando con sus discípulos así, y quedando claro este puntico también, vamos a seguir. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Quise hacer este en vivo porque creo que esto es supremamente importante, aquí en Mente Clara, aclarar este tema realmente y profundizar un poquito más, y no lo podemos como hacer en 1 minuto, 2 minutos, pero aquí vamos a ver hasta dónde podemos llegar y que quede realmente bien claro. Jesucristo realmente le dice a los hombres y a las mujeres que queremos realmente servirle a Él, que realmente queremos llevar ese evangelio, transmitir ese fundamento primero que es Jesucristo, el mensaje que es la reconciliación del hombre con Dios, de aceptar que somos pecadores, de aceptar que necesitamos realmente ese perdón y que lo aceptamos como Salvador, y también recibimos ese perdón y esa vida eterna. Él le está diciendo a ese hombre y a esa mujer que cuando lleve el mensaje, que cuando transmita el mensaje, no lo haga, digamos, con su mira en esperar nada a cambio, ¿sí? Que el otro que está recibiendo el mensaje suelte dinero, suelte una joya, porque entonces así va a perder su horizonte, va a perder su enfoque, que fue lo primero que empecé diciendo, que el fundamento, el enfoque de la Biblia es, el fundamento principal es que Jesucristo es nuestro Salvador, ¿sí? Y lo dice allí en su palabra, como lo dije anteriormente. Y el mensaje es reconciliar al hombre con Dios. Entonces sucede que cuando el hombre y la mujer se desenfoca
De hecho, él ahí empieza a decir, por tanto, os digo, no os angustiéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y empieza a decir, mirad las aves del cielo, que no siembran, no recogen en graneros, sin embargo, vuestro Padre las alimenta. Él empieza a dar una serie de ejemplos para inyectar fe al hombre y a la mujer que les servimos a Él, al hombre y a la mujer que hemos dedicado, que hemos decidido llevar y transmitir esa palabra, que hemos decidido por amor, por agradecimiento, porque hemos creído que hemos sido elegidos para la alabanza de su gloria. Entonces Él nos dice, Él nos empieza a inyectar fe y podemos leer, como les digo, en Lucas capítulo 6 del versículo 24 adelante, y podemos ver cómo Jesús le inyecta la fe a sus servidores y empieza a decir, mira que las palomas, mira las aves del cielo, no trabajan, no siembran, no recogen, y sin embargo Dios se encarga de darles a ella el alimento. Dice también, considerar los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una de ellos. Y dice también otro, inyectando fe, lo vamos a ver, inyectando fe. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca en el horno, Dios la viste así, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. Dice así, hombres de poca fe. Ahí también estamos las mujeres o mujeres de poca fe que están transmitiendo el mensaje de salvación y están preocupados por si será que me tengo que devolver a la casa a pie, si será que voy a llegar y voy a encontrar comida en mi casa, ay, es que me falta el abrigo porque hace mucho frío. Sí, entonces nos concentramos más en las necesidades que realmente en proyectar el Evangelio de Dios. Y el Señor empieza a inyectarle fe a sus discípulos, empieza a inyectarles fe con una y otra explicación, con uno y otro ejemplo, con uno y otro mensaje. Y dice, no os angustiéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y entonces dice él, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su propio afán. Basta cada día su propio mal. Vemos aquí entonces que Jesús les empieza a transmitir esa fe. Jesús de una vez, cuando el hombre va a transmitir y va enfocado en ese mensaje de salvación, Él no lo acusa. De hecho, Él lo que quiere es que prepare su corazón. Es que nosotros, los que hemos decidido predicar ese evangelio en las plataformas, en las iglesias, por donde nosotros podamos realmente tener, en las calles, en nuestras casas, y que hemos decidido servirle al Señor, no tengamos esa preocupación, porque cuando nos desenfocamos, dice Él, que perdemos la fe, hombres de poca fe. Y cuando tú y yo perdemos la fe, nos desenfocamos. Y entonces cuando nos den una plataforma, nos den un altar, un lugar donde podamos proyectar el evangelio, lo vamos a hacer es esperando que la iglesia, esperando que la oveja, esperando que allí me den. Voy a predicar, voy a ver qué me dan, voy a ver qué me dan. Y si no me dan, entonces empiezo a malinterpretar las escrituras, empiezo a reforzar las escrituras, y ahí es donde tú y yo nos desenfocamos del fundamento principal, que es Jesucristo, y ahí es donde tú y yo perdemos realmente el mensaje principal, que es reconciliar al hombre con Dios, y ahí es donde tú y yo podemos incurrir en transgredir las escrituras y envolvernos herejes, y ahí es donde Jesucristo te dice a ti y a mí que le queremos servir y que le estamos sirviendo a Dios. Ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y menospreciará al otro. Odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios a las riquezas. Cuando nos invitan a predicar, cuando estamos predicando, nuestro enfoque es servirle a Dios para que las almas se salven, para que las almas se restauren, para que las almas se reconcilien con Dios, para que sanen sus heridas, para que vuelvan a Cristo, para que sean libres de todo temor, de todo pecado, de toda tiniebla, de toda persecución, de toda mentira, de todo odio, de toda soberbia, de toda altivez, de toda ansiedad, de todo aquello que las ata. Ese debe de ser realmente nuestro enfoque, ese debe de ser la dirección de nuestro evangelio, porque ese es el mensaje principal. Pero cuando yo me desenfoco, entonces dice el Señor,
que no nos angustiemos, y si nos angustiamos por todas estas cosas, ya lo vamos a hacer es enfocados realmente en qué puedo recibir de aquel que está escuchando, oyendo mi mensaje, de la iglesia a la que fui invitada, y a ver qué me pueden dar, y a ver qué me pueden dar. Entonces me voy a desenfocar del mensaje principal y ya no me va a importar que el alma sea restaurada, que el alma sí o sí recibió de Cristo, que el alma realmente sea sanada, sino que me va a importar qué me puede dar esa oveja, qué me puede dar esa alma. Y así tristemente y lamentablemente se los digo, mi amada iglesia, mi amado pueblo, que así han caído muchísimos, que ahora comercializan el evangelio, que han perdido el horizonte, que han perdido el fundamento principal, que es Jesucristo, que es predicar a Cristo en las calles, que es predicar a Cristo en las iglesias, que es predicar a Cristo donde nos inviten, que es predicar a Cristo donde podamos, sin esperar nada a cambio, sin esperar que la oveja me dé, y si no me da, entonces invento que tenemos que sembrar el reloj, que tenemos que dar el carro, que tenemos que dar una propiedad, que porque entonces yo soy el hombre o la mujer de Dios y que me lo merezco todo. Es falso. Nosotros no nos merecemos nada. Nada nos merecemos. El único que se merece todo es Dios. Se merece la honra y la gloria porque Él fue el que se sacrificó en aquella cruel cruz siendo inocente. Tú y yo no nos merecemos nada. ¿Dónde dice que nos merecemos algo? Es más, nosotros somos salvos por gracia. Por gracia quiere decir por misericordia, inmerecidamente. Entonces, ¿qué nos merecemos tú y yo? Nada, nada nos merecemos. Yo no me merezco que alguien se quite un reloj, que alguien me dé un terreno, que alguien deje de llevar a sus hijos al colegio en su carro para que me lo siembre a mí porque fui a llevar el evangelio. No, cuando yo dejo realmente ese enfoque principal que les he venido diciendo segundos atrás, cuando yo dejo de predicar el centro del evangelio, que es Jesucristo como fundamento, y el mensaje, que es reconciliar al hombre con Dios, y empiezo realmente a servirle a ese Dios riqueza, y olvido el Dios salvación, entonces me desenfoco, y ahí es donde desenfoco al pueblo, y ahí es donde empiezo a volverme un hereje o una hereja, no sé si se dice hereja, pero se dice hereje, totalmente, que mi amada iglesia. Eso que quede bien claro aquí en Mente Clara, por eso quería hacerlo un poquito más larguito, ojalá y lo compartan porque es súper importante. Cuando yo me desenfoco, entonces es ahí donde Dios, Jesús, le dice a sus discípulos: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro. Entonces ya yo voy a ir a la iglesia, yo voy a ir entonces al campo evangelístico, esperando que me dan, ya no voy a ir a predicar ese evangelio con amor, ya no lo voy a ir predicando con esa pasión hacia Dios, con ese agradecimiento, sino que ya lo voy a ir predicando con esa necesidad y con esa obsesión que el otro suelte para yo poder obtener. Entonces ahí o amo a Dios o amo lo que estoy recibiendo, ¿sí? O amo a mi Dios, Señor, o ya vuelvo el Señor dinero, mi Señor. Y ahí es donde muchísimos cristianos, muchísimos evangelistas, muchísimos pastores, muchísimos maestros, desafortunadamente, un día se desenfocaron. Dejaron de predicar la verdad, dejaron de predicar el amor de Cristo, dejaron de predicar la compasión, porque se concentraron en sus necesidades, perdieron la fe, perdieron el horizonte, y hoy lo que hacen es traficar con la fe, con el evangelio. Hoy lo que hacen es predicar para ver qué consiguen del pueblo, para ver cómo mutilan la iglesia, para ver cómo trasquilan la oveja, como dice su palabra. Aquí en Mente Clara queremos que tú vuelvas a la palabra, que te levantes, que leas las escrituras, que Dios en ningún momento se vio a Jesucristo por allá predicando y diciendo: entrégueme en esto, entrégueme en esto, y era el Hijo de Dios el que se merecía toda la honra, la gloria, el poder, la alabanza. Él nunca jamás dijo: sáquense eso, dejen de comer por darme a mí, que soy el hombre de Dios, que soy el ungido de Dios y me merezco todo. Jamás. Él tuvo compasión de la gente, Él tuvo compasión de las viudas, Él tuvo compasión de aquel que necesitaba de Él, y Él sabía y entendía y comprendía que el mensaje era de su Padre, y el mensaje de su Padre era reconciliar al perdido con Él, era reconciliar al pobre con Él, era reconciliar al angustiado con Él. Por eso, mis amada iglesia, mi amada iglesia, mis amados hermanos, levantémonos, despertémonos por Dios y miremos por Dios de la gloria, que es lo que se predica en los altares. ¿Quiénes son los que predican los altares? Cuando yo me desenfoco a vender el evangelio, he perdido la fe, y la palabra de Dios dice que el que pierde la fe es peor que un incrédulo, ha negado su fe.
por Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo no puedo perder el horizonte. Yo no puedo perder realmente el enfoque que Dios me ha dado. Es predicar la palabra. Es ir a llevar al alma enlutada, al alma dolorida, al que está triste, angustiado, al que no sabe qué hacer, al que está confundido, al que está errado, al que está equivocado, al que odia, al que tiene hambre y sed de venganza. Llevarle ese evangelio de reconciliación sin esperar que después de que él o ella o ellos escuchen el mensaje, me den sus casas, sus carros, sus terrenos. No, si yo voy a predicar y me invitan a una iglesia y me invitan y me dan una plataforma donde yo pueda predicar el mensaje de salvación y me dan a mí ofrendas, pues lo recibo con gratitud, pero no va a ser ese mi enfoque. No va a ser ese mi enfoque de ir a predicar la palabra a ver el otro que suelta. Yo tengo que ir realmente proyectada a predicar el evangelio de Dios, a ver quién se arrepiente, a ver quién se quebranta y a ver quién se reconcilia realmente con Dios. Ese debe ser mi enfoque. Por eso allá en San Lucas 6:24 el Señor nos dice: ninguno puede servir a dos señores, porque odiará al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Y eso es lo que hoy lastimosamente estamos viendo en muchísimos que empezaron muy bien, pero terminaron muy mal, y empezaron muy bien, pero están terminando realmente como herejes, como comercializadores, como los que comercian más bien el evangelio, la palabra de Dios. Y ese no debe ser nuestro enfoque. Por eso Él dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Proyecta el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es el reino de Dios y su justicia? Adorar, perdonar, ministrar, liberar, llevar la palabra de paz, llevar la palabra de fe, de reconciliación, de sanidad. Y lo demás vendrá por añadidura. Yo he sido una predicadora del evangelio casi toda mi vida, y a mí nunca me ha faltado el pan en la mesa, y nunca ha sido ese mi enfoque de predicar y a ver qué recibo. Nunca ha sido ese mi enfoque, y espero que el tuyo tampoco lo sea. Sí, a veces somos débiles en la fe, es cierto, es verdad. Pero no puede ser que me debilite tanto en la fe, que la pierda tanto, que vuelva mi necesidad una manera de predicar el evangelio y comercializarlo para obtener ganancias deshonestas. Ahí entonces hemos perdido la fe. Ahí entonces hemos perdido el enfoque. Y el enfoque entonces no es el fundamento Jesucristo. El mensaje entonces no será reconciliar al hombre con Dios, sino llenar tus bolsillos de dinero, llenar mis bolsillos de dinero, volvernos famosos y ricos y millonarios, y las almas que se pierdan o que las lleve el diablo, porque a mí no me importa sino obtener ganancias deshonestas. Ese es el mensaje realmente aquí en Mente Clara. Es un mensaje de poder, es un mensaje para que tú y yo nos reconciliemos, para que tú y yo despertemos la fe. Es más, ahí en Lucas, Jesucristo ni siquiera empieza juzgando a aquel que se sale del camino. Él empieza a inyectarle fe. Tú ves: no os angustiéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber. Empieza a decirle al hombre y a la mujer que le servimos y que predicamos. Él ni siquiera nos dice: te voy a condenar, te voy a meter al fuego, te voy a mandar al último rincón del infierno. No. Él empieza a inyectarle fe. Y si lo vemos en el 26, Lucas 6:26 dice: mira las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen. Y empieza a explicar, inyectar fe. ¿Por qué el Señor Jesucristo le está inyectando fe a sus servidores? Porque Él sabe que si tú y yo perdemos realmente el horizonte, perdemos realmente el fundamento, perdemos realmente el mensaje, que el mensaje es reconciliar al hombre con Dios, lo que pasa entonces es que perdemos la fe, y cuando perdemos la fe, ahí sí perdemos absolutamente todo, y lo peor es que hacemos perder a otros también, porque estamos entregando un evangelio por avaricia, un evangelio realmente para obtener algo a cambio. Entonces, por eso es que Jesucristo, ese es un mensaje súper especial, súper poderoso, amada iglesia, amado pueblo de Dios. Por eso les estamos diciendo hace mucho aquí en Mente Clara: leamos la palabra, profundicemos en la palabra, qué es lo que Dios está diciendo, qué fue lo que Jesús dijo. Yo no entiendo nada. Mire,
El Espíritu Santo nos ilumina para que entendamos la palabra revelada. Él nos ilumina para que entendamos la palabra revelada, mis amados. Entonces el fundamento es Jesucristo. El mensaje es el mensaje de la reconciliación. Tú y yo hemos sido llamados para la alabanza de su gloria. Y la alabanza de su gloria es que obedezcamos a Dios, es que le adoremos, y una manera de adorarle es realmente predicando el mensaje de reconciliación sin esperar nada a cambio, porque si tú tienes necesidad como lo tenemos todo, eso viene por añadidura y de eso se encarga Dios. Dios lo que le está diciendo aquí a sus discípulos y lo que te está diciendo a ti y a mí es: predica la palabra, busca el reino de Dios y su justicia. La justicia de Él es reconciliar al hombre con Dios. La justicia de Él es avergonzar las obras de las tinieblas. Y cuando tú te ocupas de lo de Dios, Dios se ocupa de lo tuyo. Eso que quede claro aquí, en mente clara. De otra manera será perder totalmente la fe y predicar el evangelio para obtener ganancias deshonestas. Dios te bendiga. Por favor, comparte este mensaje de salvación. Comparte el evangelio para que podamos entender y comprender qué es lo que Dios está hablando a través de sus escrituras, qué es lo que Dios nos está diciendo. Leamos la palabra, volvamos a ese mensaje de salvación, volvamos a esa palabra de reconciliación. Amada iglesia, amados predicadores y servidores de Dios, busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Porque Dios es Jehová Jireh, Jehová proveedor, Jehová nuestro pastor, y nada nos faltará. ¿Podemos pasar momentos de escasez? Sí. Podemos pasar momentos donde realmente de pronto nos falte más abrigo, sí, pero no moriremos de eso. Téngalo por seguro, que solo serán momentos, serán temporadas, porque Dios es fiel. Así que cumple tu ministerio, cumple tu llamado y no te desenfoques en las necesidades que tienes. Enfócate en la necesidad de predicar el mensaje de reconciliación, que de tus necesidades y las mías se encarga Dios. Dios te bendiga. Bendiciones aquí en Mente Clara.